Bienvenidos a más de 404 ejercicios de programación. En esta ocasión es el número 19 y será el juego del ahorcado en Python. Vamos a comenzar. Bien, la mecánica del juego es bastante sencilla, va a ser por línea de comandos y va a ser la siguiente. Yo inicio el juego, me aparecen ahí con asterisquitos lo que serían las letras que va a tener mi palabra y yo ya tengo que empezar a adivinar mediante letras. Por ejemplo, si yo pongo la A, me dice que la actual pues no la tiene ninguna y me resta una vida. El inicio va a ser de 5 vidas, sin embargo ustedes pueden personalizarlo al número de vidas que gusten. Voy a poner una E. Como podemos observar, aquí ya nos aparece la letra y nos dice que las 4 vidas pues se siguen respetando porque acerté a una de las letras que contiene, y así podemos empezar a hacer pruebas hasta perder o ganar. Aquí ya nada más me queda una vida. Si yo pongo una X, por ejemplo, pues ya me dice te quedan 0 vidas y nos va a mandar un mensaje de perdiste. También igual en caso de que ganemos, pues ya nos estará diciendo eso de mensaje de que ganemos. Ahora sí, comencemos con el código. Bien, entonces comencemos nuestro programa. Va a ser mediante una clase con sus métodos propios para poder ir formando nuestro juego. Vamos a comenzar por importar random. Pensemos poco a poco en el programa. Como van a ser varias palabras y nosotros tenemos que agarrar una aleatoria para presentársela al jugador, entonces pues vamos a ocupar números aleatorios, y eso es gracias a random. Entonces sería lo primero que vamos a tener. Luego habría que crear nuestra clase. Yo le llamaré clase ahorcado. Aquí puede ser cualquier nombre, nada más recuerden que por estándar se recomienda que comience con mayúscula la primera letra. Voy a subirle un poquito ahí el tamaño de la fuente para que se vea mejor. Y después tendríamos que hacer pues nuestro constructor. En Python sería def, doble guión bajo, init, doble guión bajo, y entre paréntesis self. Esa sería la forma en cómo nosotros construimos los constructores en Python, valga la redundancia. Y recuerden también dejar las tabulaciones porque es un método que va a estar dentro de lo que sería mi clase. Aquí dentro del init, que sería nuestro constructor, vamos a tener inicializadas nuestros atributos o variables dentro de la clase. Vamos a comenzar precisamente con el arreglo, se me ocurre, de las palabras que va a tener nuestro juego del ahorcado. Podríamos hacerlo de animales, sin embargo esto podría ser de cualquier cosa. Si ustedes a lo mejor quieren poner lugares como países, como cosas, como personajes de caricaturas, entonces ahí ustedes pueden personalizar su arreglo como gusten, e inclusive si les gusta este tutorial, pues más adelante podríamos hacer algo más complejo donde estos valores estén a lo mejor en un archivo o inclusive en una base de datos. Pero por el momento pues vamos a dejarlos en un arreglo. Entonces pondré elefante, un ratón, un gato, un perro, una jirafa. Y bueno, ahí nosotros podríamos llenarlo de todos los valores que ustedes gusten. Ahí pueden ir colocando. Una foca se me ocurre y vamos a dejarlo por el momento con esos 6 valores. Sin embargo, no va a importar el tamaño del arreglo, va a poder aplicar para cualquiera. Después vamos a empezar con un contador. Este contador, ¿para qué nos va a servir? Lo vamos a inicializar nosotros en -1 y va a corresponder a la posición de mi arreglo de arriba de la palabra que voy a elegir para jugar en esa ronda. Entonces por eso iniciamos en -1, un valor que no existe, y a partir de ahí pues ya se va a acomodar en la posición 0, que sería elefante, o en la 2, que sería el gato, o así sucesivamente. Va a ser en cualquier número al azar, pero se va a guardar ahí. También necesitamos la palabra de nuestro jugador. Entonces para eso le voy a decir la palabra que vaya llenando el jugador, pues que comience en vacío. Esa nosotros más adelante la vamos a llenar con pequeños asteriscos en lugar de lo que serían las letras, para que el usuario no pueda verlos hasta que vaya adivinando. Y por último, el otro atributo que vamos a ocupar va a ser el de las vidas del jugador. Vamos a inicializarlo en 5, sin embargo ahí también ustedes pueden personalizarlo al número que gusten. ¿Qué sería lo siguiente? Ya tenemos nuestros atributos, ahora vamos a hacer el método con el que vamos a iniciar nuestro juego. Entonces aquí ya es donde se va a empezar a preparar todo. Y vamos a pensar qué es lo que tendríamos que hacer. Pues paso número 1, tendríamos que escoger una de estas palabras, y para eso recordemos que habíamos dicho que se va a guardar en contador. De hecho aquí inclusive como comentario, para que no se nos olvide, lo podemos poner: la posición del arreglo de palabras. Esa va a ser su función. Entonces lo primero sería asignarle un valor. Le voy a decir self.contador.
Recordemos que cada vez que queremos acceder a un método o un atributo dentro de una clase, pues sería con la palabra self. Y aquí es donde hacemos uso de nuestro paquete o la importación que hicimos, que sería random. Yo le voy a decir, vas a generar un número aleatorio. Pero ¿qué número aleatorio quiero? Pues va a ser un entero. Y para eso tiene una función que se llama randint. Como su nombre lo indica, nos va a dar un número entero al azar. ¿Qué número entero quiero? Pues tendría que estar entre 0 y el número de elementos que tiene mi arreglo. Nada más aquí mucho cuidado. Si yo, por ejemplo, le pongo un 6 para indicar que tenemos 6 posiciones, o 5 porque tendría que ser entre 0 y 5, entonces, si yo lo aumento después valores a mi arreglo, pues tendría que estar al pendiente y cambiar esta variable también, o este valor. Entonces mejor dejémosle algo fijo, o bueno, algo que dependa de nuestro arreglo para no estarlo cambiando. Entonces yo le voy a decir, checa la longitud mediante la función len de mi arreglo que se llama palabras. Recuerda nuevamente acceder mediante la palabra self, pero quítale un 1, porque como empiezan desde la posición 0, pues yo no quiero que aquí me dé un 6 y que después me marque a lo mejor un error en el arreglo porque no existe una posición 6 como tal. Recordemos que va de 0 a 5 en este caso. Y listo, entonces ahí ya quedó nuestro contador. Contador ya tiene la posición, únicamente la posición de la palabra al azar que va a tomar. Después hay que llenar la palabra del jugador, ya que hay que tener mucho cuidado, porque nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este de jugador vamos a llenar con asteriscos las palabras o las letras, mejor dicho, de la palabra que tomamos, pero como podemos ver varían. Gato tiene 4 letras, por ejemplo, ratón tiene 5, jirafa y elefante tienen muchas más. Entonces aquí tal vez se nos ocurriría hacer un ciclo for donde llegue hasta la cantidad de la palabra que elegimos y vaya almacenando asteriscos. Tal vez eso sería como el pensamiento tradicional. Pero aquí, aprovechando el tutorial, quiero enseñarles algo nuevo, lo que se le llama list comprehension dentro de Python. Una disculpa si la pronunciación no sale tan bien, pero ¿a qué se refiere? Que yo puedo hacer el ciclo en una sola línea con su definición para ahorrar ahí un poco de espacio, pero procurando que sea lo más entendible posible. Vamos a ver cómo funciona poco a poco. Voy a poner yo corchetes y le vamos a decir primero qué valor va a asignar. Entonces yo entre comillas le voy a decir, asígnale un asterisco. ¿A qué le va a asignar un asterisco? Pues ese asterisco, o cuántas veces mejor dicho se va a asignar ese asterisco, y aquí ya tenemos el for. Tal vez la primera vez que lo manejemos así se va a ver un poco raro porque estamos acostumbrados a que primero va el for y luego las acciones, pero en este caso es así. Entonces el asterisco, un for, y decíamos, queremos que se repita tantas veces como letras tenga la palabra. Entonces nuestro for lleva una variable, vamos a llamarle x por ejemplo, y le digo que se va a repetir tantas veces como letras se encuentre en nuestro arreglo de palabras. Pero aquí mucho ojo, si yo lo dejo así, estoy haciendo referencia a todo mi arreglo, y yo no quiero eso. Quiero que se repita tantas veces como letras tenga la palabra al azar que tomamos. Por decir, si fue ratón, pues que sea solamente esa palabra. Entonces, ¿quién es el que tiene o sabe cuál es esa palabra? Pues nuestro contador. Entonces aquí iría self.contador. Y así es justo como nos quedaría nuestro arreglo que va a guardar la palabra del jugador. Entonces, recapitulemos nada más esta parte para que no quede tan al aire o que pueda impactar un poquito en nuestro código. Self contador contiene la posición de la palabra que yo elegí. Self palabras pues es mi arreglo. Al ponerlos juntos entonces estoy haciendo referencia a que tome la palabra completa al azar que eligió. Y yo le estoy diciendo que por cada letra, por cada X, que es una letra, un elemento, por cada elemento que está dentro de esa palabra, entonces que asigne un asterisco a esa posición del arreglo. De esa manera es como nosotros llenamos un arreglo con asteriscos de la misma cantidad que letras tiene nuestra palabra. Espero que hasta ahí vaya todo bien y recuerden que si hay dudas pueden comentarlo debajo del video y con todo gusto estaremos comentando. Después yo le voy a decir, ok, ya que llenaste
ese arreglo de letras o de asteriscos en este caso, pues imprímeselo al usuario para que al menos sepa cuántas letras va a tener su palabra, para que se vaya preparando. Entonces, así quedaría nuestro método de iniciar. Ustedes ahí pueden personalizarlo, a lo mejor ponerle un mensajito de tu palabra tiene y ya le muestran ahí la palabra jugador que les va a decir el número de asteriscos que tiene nuestra palabra. Después seguiría un nuevo método que va a ser adivinar. Este ya es donde el usuario va a empezar a interactuar. Se me ocurre que aquí, entonces lo primero que tendríamos que hacer es leer la letra que el usuario me está asignando. Entonces yo voy a crear una variable local, no necesita el self en este caso, porque solamente la vamos a ocupar aquí. Y le voy a decir que va a ser igual a un input. Recordemos que input es para leer valores. Y escribe la letra, se me ocurre que le coloquemos. Ese va a ser el mensaje que le va a aparecer al usuario. Y después se me ocurre que va a tener un ciclo para ir checando en esa palabra en específico si encuentra esa letra del usuario. Yo bien podría hacer otra variable en donde guarde esa palabra temporal de cuál es la que está jugando en ese momento, pero podemos hacerlo directamente en nuestro arreglo tomando en cuenta que es en la posición de contador. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir? Pues bien, yo voy a declarar primero una bandera en falso. Esto es en caso de que yo sepa o vea que no encontré la letra que el jugador me dio. Esa bandera va a seguir en falso. Sin embargo, si el usuario sí la atinó, vamos a cambiar esa bandera a true. Entonces aquí vamos a poner también un comentario en donde digamos es para verificar si el usuario adivinó la letra. O pueden poner el comentario que gusten. Y después ya seguiría nuestro for. Le voy a decir, genera un for que vaya de i en el rango de la longitud. Y sería lo mismo que en la parte de arriba. Self.palabras, haciendo referencia a todo mi arreglo. Y quién es de ese arreglo, cuál voy a tomar, self.contador. Entonces ahí está. Yo ya estoy generando mi for que se va a repetir por cada letra de la palabra que hayamos elegido. ¿Y qué es lo que vamos a hacer dentro de ese for? Pues yo voy a comprobar, le voy a decir, si la letra, no, disculpa, si la letra que me dio el usuario es igual a self.palabras en su posición self.contador, pero recordemos que si yo hago esto, hago referencia a toda la palabra. Entonces todavía esa palabra tengo que dividirla por letras. Y para eso podemos manejarlo como si fuera una matriz. Donde la fila, o en este caso el primer valor, hace referencia a la palabra. Y la segunda posición, que es la columna, haría referencia a la letra en específico que yo estoy revisando. Y le ponemos la i porque esa es la variable que va dentro del ciclo. Entonces ahí yo ya estoy checando letra por letra. Le estoy diciendo que si va a ser igual a la del jugador, entonces la palabra jugador, que es donde tenemos los asteriscos, en su posición i, para que concuerde con la misma posición que tenemos, va a ser igual a todo esto que tenemos en esta parte de arriba. Porque es la letra con la que estamos checando. ¿Qué es lo que está haciendo entonces este if? Pues muy sencillo. Si la letra que dio el usuario coincide con la que en este momento estamos buscando, pues ahora que quite el asterisco en esa posición y en cambio ponga la letra que ya descubrió el usuario. Eso es como para que ya se vayan mostrando nuestros resultados finales. Y como la letra coincidió, entonces nos faltaría cambiar nuestra bandera a true. Recordemos que esa bandera es la que nos dice si el usuario la adivinó al menos a una posición. Entonces ahí yo voy a regresar un tabulador para salir del if. Voy a regresar otro tabulador para salir del for, eso es importante. Y aquí, a la misma altura del for, voy a checar si la bandera no se quedó como falsa al final. Porque si se quedó como falsa, entonces significa que las vidas del usuario deben de bajar. Yo le voy a decir que le descuente una vida al usuario. Esa va a ser la mecánica entonces de nuestro juego. Yo busco las letras, si encuentro alguna, sustituyo el asterisco que teníamos, pero si no encontró ninguna, a quitarle una vida a nuestro jugador. Después ya nada más iría un método para comprobar, que nos va a permitir saber si el usuario ganó.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en este método de comprobar? Pues va a ser muy sencillo. Aquí hay que checar si el usuario todavía tiene asterisquitos en la palabra, entonces no ha ganado. O si, mejor dicho, si ya no tiene, ya ganó. Y si sus vidas son cero, ya perdió. Serían como nuestros dos casos que vamos a tener. Entonces vamos a hacer cada uno. ¿Cómo haríamos el primero? Tal vez aquí también se nos ocurra hacer un ciclo for para checar que no hay un asterisco dentro del arreglo de palabra jugador para saber si el usuario ganó. Pero tenemos una forma aún más sencilla con el if. Yo le voy a decir, si los asteriscos no se encuentran con la palabra not, que es la denegación, dentro, que es mediante la palabra in, ¿y dónde lo voy a buscar? Pues en palabra jugador. Recordemos que ahí es donde se está almacenando los asteriscos con lo que el usuario va adivinando. Entonces yo le digo, si no encuentras asteriscos dentro de la palabra jugador, sería como la traducción rápida, pues ya que manda el mensaje de ganaste, porque significa que el usuario ya no tiene más letras que adivinar, que ya encontró cada uno de los asteriscos que estaban o de las letras que estaban ocultas. Y aquí le podemos decir que nos retorne un true. Más adelante, cuando hagamos el menú o ya el ciclo principal, van a ver por qué necesito que aquí me retorne un verdadero. Entonces aquí le decimos return true. Vamos a hacer un elif, que sería el otro caso, donde yo le voy a indicar, esto es en caso de que ganó. Si no ganó, yo voy a checar a ver si de casualidad las vidas son cero, porque significaría que el usuario ya perdió, ya se le acabaron sus vidas totales. Entonces yo aquí le voy a decir, entonces perdiste, y una carita triste, indicando que el usuario hasta ahí terminó. Y también voy a regresar un true. Tal vez ya se estarán imaginando por qué retorno un true, porque haya perdido o haya ganado, el true me va a indicar que en ese momento se terminó el juego. Entonces, ¿qué nos queda? Pues, como se podrán imaginar, vamos a tener un else en donde si no ha ganado ni ha perdido, pues significa que sigue dentro del juego. Por lo tanto, que me retorne un falso. Entonces, recapitulando este método rápidamente, checamos si ganó, si no existen asteriscos, y regresamos un true. Checamos si perdió, si ya no tiene vidas, y también mandamos un true porque estamos terminando el juego. Pero si ninguno de los dos se cumple, entonces que el juego siga mandando un false. Y con esto quedarían nuestros tres métodos básicos, para iniciar el juego, para adivinar y para comprobar. Recuerden que si les va gustando ahorita cómo se ve el código o si les va gustando el tutorial, el mejor apoyo sería suscribirse al canal porque tenemos cursos y videos de Python, Java, PHP y muchas tecnologías más. Entonces, ahora sí, momento de crear nuestra parte final. Yo voy a generar un objeto de la clase que acabamos de hacer que se llama ahorcado. Tiene que coincidir exactamente con el nombre de la clase en la parte superior. Una vez que ya creé mi objeto, pues yo voy a mandar a llamar al método de iniciar para preparar todo. Y luego vamos a hacer nuestro ciclo del juego. Entonces para eso se me ocurre ocupar un ciclo while. ¿Y qué es lo que le voy a decir? ¿Quién es el que nos dice el ciclo del juego? Pues este método de comprobar. Entonces yo le digo obj comprobar. Y ya lo puse ahí mal. Comprobar, ahí está. ¿Y cómo sé si va a seguir el juego? Pues si el resultado es false. Recordemos que eso fue lo que dijimos hace un momento. Si es falso, el usuario sigue jugando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar dentro de ese ciclo? Pues entonces podemos pedirle las letras. Y el que pedía las letras era el método de adivinar. Y podemos mandarle información al usuario, porque si no va a estar jugando a ciegas sin saber cómo va el estatus de su palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues yo le voy a decir print actual, o aquí el mensaje que ustedes gusten, no es como un mensaje para que lo vea el usuario, y se me ocurre decirle dos cosas. Le vamos a decir tanto cómo va hasta ahora su palabra, que recordemos que es palabra jugador, como cuántas vidas le quedan. Entonces aquí le voy a mandar un mensaje, te quedan, vamos a concatenar en forma de string las vidas que le quedan con el mensaje de vidas. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que le va a aparecer? Le va a salir actual, la palabra de cómo va hasta ahora y las vidas que le están quedando en ese momento. Voy a guardar
parece que sí tuvimos cuidado con todos los tabuladores. Es momento de probar a ver si no hay ningún error. Entonces aquí está. Aquí está mi archivo. Lo voy a poner aquí en el CMD y lo vamos a poner en grande. Y es momento de probar. Así sería el inicio. Entonces, aquí está pasando algo, porque si nos muestra el de iniciar, pero enseguida, si se dan cuenta, pues me regresó. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó en el código. Entonces vamos rápidamente aquí al código y veamos qué pudo haber pasado. El iniciar fue todo bien, el problema fue aquí abajo. Ok, aquí comprobar, creo que me faltaron los paréntesis. Puede que haya sido eso y por eso nos haya mandado nuestro método correctamente. Ahora sí, ahí está. Entonces nos aparece, escribe la letra, ya nos da la pista de que va a ser una palabra de 6 letras. Entonces, por ejemplo, yo coloco una A y ya me dice actual, me aparece mi arreglo, pero si se dan cuenta las A's que encontró, gracias a nuestra función, o a nuestro método, perdón, ya aparecen. Y nos dice, te quedan 5 vidas. Seguimos teniendo todas nuestras vidas. Y como el juego continúa, me vuelve a pedir una letra. Voy a colocar una E. Aquí ya fallé, me dice te quedan 4 vidas y como puedo observar, pues no destapé ninguna de las letras ocultas. Se me ocurre poner una I. Digo, ahorita es nada más para darle vida al juego, ya sabemos las palabras que existían. Aquí ya me aparece la I, me respeta mis 4 vidas y pues ya a partir de aquí o puedo fallar o puedo atinarle. Nosotros como hicimos el arreglo, pues ya sabemos que esto muy seguramente es la jirafa. Entonces ahí pongo una J, una R, una F, me dice te quedan 4 vidas y ganaste. Y ahí se termina nuestro programa. Voy a ejecutarlo de nuevo y vamos a tratar de ahora perder. Voy a poner una Z, que yo sé que no hay Z's en nuestras palabras que pusimos, una X, una Y y una W. Van 4 vidas, me queda una Q. Y ahí está. Nos dice te quedan 0 vidas y perdiste. Ahí estaría entonces ya nuestro juego trabajando. Y como les decía, si ustedes a partir de aquí ya le aumentan al arreglo a lo mejor 10, 20, 30 palabras del tema que gusten, entonces va a estar funcionando este mismo programa para cualquier cantidad de palabras que vayan a necesitar. E igual si quieren a lo mejor personalizar los mensajes, de que le quieran mandar al usuario tal vez si repite una palabra, o las instrucciones previas antes de iniciar de que va a tener 5 vidas, de que el tema va a ser animales o países o cosas así, pues ya nada más sería colocar los print correspondientes para que el usuario vaya viendo eso. Recuerden que si les gustó este tutorial y quieren apoyar, no es necesario donar, únicamente les pido suscribirse al canal. Es lo único que pido de apoyo y bueno, comentando y dándole un me gusta, pues también apoyan demasiado a que este canal siga subiendo, sobre todo por la meta que tenemos de llegar a 100,000 personas que aprendan programación de forma gratuita. Recuerden que existen tutoriales en el canal de PHP, de Python, Java, JavaScript, de Git, inclusive de redes y muchos temas más que iré subiendo. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.